Después del tiempo que nos tomamos para ver otros temas, para ver temas navideños de Año Nuevo, el día de hoy regresamos a ver qué es lo que nos dice Dios a través del libro de Hechos en la Biblia. Si recuerdas, ya vimos el capítulo 1 y el capítulo 2, donde vemos los últimos momentos que pasa Jesús con sus seguidores, con sus discípulos aquí en la tierra. Cómo les habla de que van a recibir de parte del Padre lo necesario para que ellos sean sus testigos, para que lleven el mensaje de Jesús a toda la tierra. Y vemos en el capítulo 2, el día de Pentecostés, las manifestaciones del Espíritu y cómo eso hace que mucha gente que estaba en Jerusalén para la fiesta de Pentecostés se reúna tratando de encontrar la explicación, y Pedro aprovecha esa situación para darles un mensaje de cómo en Jesús se encuentra el perdón de los pecados y la vida eterna. Y hoy comenzaremos con el capítulo 3, donde vemos la historia de cómo a través de Pedro un cojo, un paralítico, es sanado. Esta es la manera como Lucas lo narra. Pedro y Juan iban al templo a la hora de la oración en la tarde. Y cuando se acercan ven que están poniendo ahí, están acomodando ahí a un hombre que era paralítico desde su nacimiento. Y todos los días lo llevaban a la puerta del templo para que él pidiera limosna. Y cuando este hombre ve que se acercan Pedro y Juan, les pide que le den algo. Y Pedro entonces fija sus ojos en él y también Juan, y le dice Pedro, dice, mira, yo no tengo dinero, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y entonces lo toma de la mano y lo jala para ayudarlo a levantarse. Y en ese momento las piernas, los pies, los tobillos del hombre se fortalecen y él puede caminar. Y no solamente camina, sino que empieza a dar de saltos de júbilo y a alabar a Dios por lo que ha sucedido. Y las personas que estaban ahí cuando lo ven lo reconocen y dicen, este es el hombre que estaba paralítico, que pedía limosna aquí a la entrada del templo. Y no podían explicarse lo que estaba sucediendo y estaban muy asombrados. Pero este hombre se agarraba de Pedro y de Juan y va con ellos hacia el templo. Y cuando llegan a cierto lugar, la gente empieza a amontonarse ahí porque quieren saber qué es lo que ha pasado. Están muy sorprendidos, no le encuentran explicación. Y vamos a ver la próxima semana que Pedro aprovecha esto para darles nuevamente un mensaje acerca de Jesús. Y bueno, en esta historia vemos lo que llamamos un milagro. Y en el Nuevo Testamento, sobre todo en los Evangelios y en el libro de Hechos también lo vemos, en el Antiguo Testamento también se ven muchos milagros. Son parte de la manera como Dios se muestra a las personas. Y por lo general tendemos a pensar que un milagro es algo que se sale de lo normal, algo que es muy raro, que es inusual. A mí me gusta preguntarle a mis alumnos que me definan qué es un milagro o cómo le explicarían a alguien lo que es un milagro. Y ellos dicen, bueno, un milagro es algo que se sale de las leyes naturales del universo. O dicen, es cuando Dios hace algo que no es normal. Y es la manera como tendemos a ver los milagros. Pero yo quisiera que este día tú pensaras, junto conmigo, que los milagros son Dios haciendo lo que Dios hace. En otras palabras, Dios no se detiene a ver una situación como la de este paralítico y piensa, a ver, este hombre está paralítico y a mí me gustaría que pudiera caminar. Bueno, Pedro ahorita va a hablar con él, entonces, a ver, tengo que ver qué es lo que está pasando en su cuerpo, cuál es la biofísica que está aquí, la mecánica, qué es lo que necesita, y voy a meter mano ahí para que pueda levantarse. Ya sé que no debería, ya sé que así no funcionan las cosas, pero lo voy a hacer. Y no, Dios no está esperando a ver qué situaciones se da para decidir entonces cómo va a actuar. Dios no decide, Dios hace lo que Dios hace. Y todo lo que Él hace siempre es bueno, siempre es perfecto, siempre es justo.
porque Él es Dios y Él es el estándar de todas estas cosas. Pero aún así, sí es bueno que nosotros pensemos y analicemos de qué se tratan los milagros y cuál es el papel que juegan en nuestra vida. Esta es la manera como Lucas narra esta historia en Hechos capítulo 3. Vamos a ver del versículo 1 al 11. Nos dice, cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y la impresión que recibimos de esto es que Pedro y Juan continuaban con lo que era la vida normal de un judío piadoso. Y ellos en la tarde sabían que había la hora de oración en el templo y este día deciden que van a ir al templo. Algunas personas piensan que también lo hacían con la intención de poder platicar con estas personas que estaban buscando profundizar su relación con Dios y compartirles acerca de Jesús. No lo sabemos, pero lo que sí vemos es que ellos se dirigen al templo y probablemente no pensaban ellos, no anticipaban que iba a suceder nada espectacular o nada diferente a otras ocasiones cuando ellos iban al templo a la oración. Y nos cuenta ahí Lucas, dice, había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo, llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Y aquí en esta nueva versión de la Biblia de las Américas, dice que era cojo desde su nacimiento. La palabra en griego que se usa para describir a este tipo de personas puede cubrir una serie de diferentes situaciones problemáticas de que la persona no puede caminar. Lo que sí nos dice la Escritura son dos cosas. Una es que a este hombre lo tenían que llevar a ese lugar donde él pedía limosna. Entonces no podía ir por él mismo, él estaba imposibilitado de caminar. Y por otra parte nos dice que esta era una situación que se dio desde que él nació. Cuando él nació, sus piernas ya estaban afectadas de alguna manera, tal que él no podía caminar. Y dice que este hombre, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pide limosna. Como lo hacía probablemente con todas las personas que estaban llegando ahí, a la hora de la oración era un buen momento para estar en la puerta, y conforme la gente iba llegando, les pedía a él alguna limosna. Y lo hace con Pedro y Juan. Dice que entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo, míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Y esto acá, no sé cuál es la situación donde tú vives. Aquí donde yo vivo, en Puebla, es muy común cuando uno va manejando, llega uno a una intersección, a un semáforo, y se te acercan personas a pedirte ayuda. Algunos venden alguna cosa, otros te quieren limpiar el parabrisas, pero te están pidiendo que les des algo. Y sucede tanto que la mayoría de las personas, y yo me incluyo, cuando sucede eso ya ni prestamos atención a la persona que nos está pidiendo. A veces nada más meneamos la cabeza o el dedo y continúa. Pero aquí nos dice que Pedro y Juan fijan su vista en él. Se detienen de que iban a entrar al templo, de los planes que tenían. Y en ese momento fijan su vista en él. Y él siente que hay una conexión especial con ellos. Y dice que los miró atentamente, esperando recibir algo. Él dice, bueno, ellos me prestaron atención, se detuvieron a verme, probablemente es porque me van a dar algo. Y entonces Pedro le dice, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y aquí trato de imaginarme lo que pudo haber pensado este hombre en ese momento cuando Pedro le dice, no tengo dinero, no tengo oro, no tengo plata. A lo mejor pensó, bueno, pues lo que puedas darme, no sé, algo de comer, quizá algo para vestirme, está bien. O quizá diciendo, vamos a ver con qué me sale, ¿no? Pero Pedro le dice, pero lo que tengo te lo doy. Y lo que tiene es lo más precioso, es el conocimiento de Jesús. Y esto es una buena reflexión para nosotros. A veces pensamos que no tenemos nada que dar a otros, a personas en necesidad. Ahora en esta situación que hemos estado viviendo, donde sabemos de gente que pierde su trabajo, que necesita medicamentos,
y decimos, bueno, es que yo no tengo, apenas tengo lo suficiente para mí, para mi familia, no tengo para dar. Pero hay muchas cosas que podemos dar. Podemos dar el consuelo de compartirles lo que dice Dios acerca de nuestra situación de dolor, de nuestra situación de enfermedad. Podemos acompañarles en lo que viven. Hay muchas cosas que podemos hacer sin tener oro y plata, como es el ejemplo de acá de Pedro. Y Pedro ve su necesidad, por así decirlo, obvia, que es que necesita caminar, pero ve también su necesidad espiritual más profunda. Y le dice, en el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Pedro le está dando un mensaje o una avenida de sanación física, de que él pueda caminar de nuevo. Como describe la Escritura, dice que al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, pero lo está haciendo en el nombre de Jesús el Nazareno. Quiere señalar esto que va a suceder hacia la persona de Jesús. Dice, y tomándolo de la mano derecha lo levantó, y al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Y aquí vamos a ver la próxima semana la manera como Pedro explica lo que ha sucedido a las otras personas que estaban ahí en el templo. Y una de las cosas que él dice es que no es porque él sea un hombre de gran fe. A veces pensamos que los milagros solo se dan para aquellos que tienen una medida extraordinaria de fe o una fortaleza de fe mayor que la común. Y aquí podríamos pensar, bueno, la fe del paralítico pues no parece ser mucha y lo que tiene como que no está colocado en el lugar correcto. Nada más nos dice que él se queda mirando a Pedro y a Juan esperando recibir algo de ellos. Pero yo no creo que estaba pensando, pues a lo mejor estos cuates me hacen el milagro de que pueda volver a andar. Y estaba pensando, pues a lo mejor recibo, no sé, un pedazo de comida o algo. No esperaba gran cosa. Su fe no era algo que digamos pudiera causar su sanidad. De parte de Pedro vemos algo muy interesante porque dice que le dice en nombre de Jesucristo de Nazaret, anda. Y dice que lo toma y lo levanta. Y es después de que hace esto, que dice, al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza. Entonces cuando Pedro lo jala, él ya tenía la convicción de que este hombre iba a ponerse de pie, de que este hombre iba a caminar. No pensó, pues lo voy a jalar y ojalá y si se pare, no se me vaya a ir encima o se me vaya a caer y lastimar más, algo así. Creía en lo que Dios iba a hacer. Y aquí tenemos que detenernos a pensar si esto es algo que Pedro genera por sí mismo, si era una cualidad natural, o si esta fe le viene de Dios. Y la Escritura nos dice que aún la fe que tenemos nos es dada por Dios. Hay algunos pasajes, algunas historias de milagros, donde Jesús en particular señala que es por falta de fe que no se da el milagro. Pero no está diciendo que las personas tengamos que generar esa fe, o que hasta que no lleguemos a un nivel de fe, es que se van a poder milagros en nuestra vida. Sino que Dios, por la manera como está obrando, quiere ponernos en situaciones donde anhelamos tener esa fe y entonces se la pidamos a Él. Que nuestra dependencia de Él sea lo principal, más que el pensar que nosotros, por nuestros propios esfuerzos, por nuestra propia capacidad, podemos llegar a tener fe y poder. Lo vamos a ver la próxima semana, pero Pedro en ningún momento se presenta como una persona que puede hacer esto a discreción, que es un poder que él tenga, sino siempre señala que es Jesucristo. Y por eso dice, en el nombre de Jesucristo el Nazareno, identifica al ser humano, al hombre Jesús, que un par de meses antes había sido crucificado. Y por cierto, cuando él dice en el nombre de Jesucristo el Nazareno, no es una fórmula mágica. No es que tengamos nosotros que decir el nombre de Jesús para que se dé una situación de estas. Es más bien apelar a quién es Jesús como Dios, apelar a Dios mismo
en base a la vida que Él vivió, a su muerte por nuestros pecados, a su resurrección, es apelar a lo que Él ya ha hecho para el cambio que Él quiere efectuar en nuestra vida. Finalmente, nos dice que este hombre que había sido paralítico entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Este hombre, por gratitud, por gozo, porque se da cuenta de que hay algo en particular acerca de Pedro y Juan, se une a ellos, quiere estar con ellos y entra al templo con ellos. Y dice que iba alabando a Dios. Él reconoce que lo que ha sucedido en él es obra de Dios y lo alaba. Dice, todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que le había sucedido. Cuando lo ven, ellos dicen, a ver, espérate, si yo lo reconozco, este es el hombre que estaba paralítico desde que nació, y que lo traían y se sentaba ahí junto a la puerta que se llama la hermosa, y ahí él pedía limosna. Pero ahora lo estoy viendo caminando y saltando y alabando a Dios. Y dice que se llenaron de asombro y admiración por lo que estaba sucedido. Decían, wow, aquí pasó algo excepcional, pero también es algo que no sé cómo explicar. No sé yo qué fue lo que pasó acá y me gustaría saberlo. Dice que estando el que era cojo aferrado a Pedro y a Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Ellos entran al templo por esta puerta, que se llama la Hermosa, y llegan a una parte que era un pórtico, que se llama el pórtico de Salomón. Y para cuando llegan a ese lugar, Pedro, Juan y el paralítico, dice que todo el pueblo, es una manera de decir una gran multitud, corrió a donde estaban ellos, porque querían saber qué es lo que pasó acá, explíquenos. Y vamos a ver la próxima semana cómo Pedro les habla un mensaje de que es por Jesús que esto ha sucedido y las implicaciones que tiene para ellos. Pero ciertamente lo que vemos nosotros acá es que se da un milagro. Es la palabra que usamos y es correcto. Pero hay ciertas cosas que es bueno que nosotros entendamos acerca de los milagros. Como había mencionado al principio, es bueno pensar que un milagro es Dios haciendo lo que Dios hace. Si nosotros pensamos en la manera natural de actuar de Dios, no hay un cambio en ningún momento. Él continúa con su obra, con su interacción con nosotros, normalmente sin detenerse a considerar qué es lo que puede pasar, sin esperar a ver cómo es que vamos a reaccionar para entonces decidir qué va a hacer después, sin decir, ay Carlos, yo quería que te fueras por allá, pero te estás yendo por allá y ahora voy a tener que cambiar todo esto y lo voy a tener que traer. No, Dios sencillamente actúa continuamente como Dios que es. Y algo que es bueno que entendamos es que Dios no está sujeto a ninguna ley, a ninguna norma, a ningún estándar. Él hace lo que hace, cuando lo hace y de la manera que lo hace. Él no tiene que responderle a nadie. Y Él es el estándar de lo que es bueno, de lo que es correcto, de lo que es justo, de lo que es perfecto. Como dije, no tiene que detenerse a considerar si lo que va a hacer es lo mejor o si hay otra alternativa. No, él lo hace y por el hecho de que viene de Dios, es bueno y es perfecto y está basado en su amor por nosotros. Los milagros son señales. Captan nuestra atención y nos dirigen hacia algo o hacia alguien. De hecho, la palabra señales es otra manera como se traduce lo que nos narra la Escritura cuando se da uno de estos milagros. En algunas ocasiones se habla de que son señales. Y vemos dos partes de esta señal. La primera es que llama nuestra atención, que decimos, wow, ¿qué es lo que pasó acá? Como en el día de Pentecostés, que hubo un sonido como de un viento muy recio. Y la gente dijo, a ver qué es lo que está pasando. Y luego llegan y ven que estos galileos, hombres, personas comunes y corrientes, están hablando en muchos idiomas y dicen, a ver, espérate, esto captura mi atención.
Pero el punto de los milagros es llevar esa atención, enfocarla a alguien, a Jesús, a Dios. A veces es para mostrarnos nuestra debilidad, nuestra fragilidad y nuestra necesidad de Dios. Tercero, los milagros son una expresión de la autoridad y el poder de Dios. Cuando yo digo que Dios no está sujeto a ninguna ley, es que Él mismo define o determina las leyes que están en operación, pero Él está por sobre eso. Y Él tiene toda la autoridad de hacer lo que Él quiera. Nadie le puede reclamar y decir, es que eso no está bien, Dios. Dios, lo debiste haber hecho de otra manera. O debiste haber hecho esto y no lo hiciste. No. Dios no le tiene que responder a nadie. Él tiene toda autoridad sobre toda la creación. Porque Él la creó. Somos suyos. Le pertenecemos totalmente. Y por otra parte también estos milagros muestran su poder. Porque Él puede actuar en cualquier situación y cambiarla, hacerle lo que Él quiera. En el caso de este paralítico, Él sabía exactamente qué estaba sucediendo en las extremidades inferiores de este hombre, lo que tenía que cambiar para que Él pudiera caminar, y lo hace. Tiene el poder para hacerlo y Él puede hacer cualquier cosa. Dice en la Escritura que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y aunque en todo esto que te estoy hablando parecería que Dios está actuando de una manera muy impersonal, que está actuando en base a su poder, a su autoridad, que como que no se detiene a pensar las cosas, y todo eso es cierto, también debemos reconocer que los milagros son una expresión del amor de Dios, de su amor por nosotros. La Biblia nos dice que Jesús lloró, que Dios siente pesar por lo que sucede en este mundo. En el momento que el pecado entra al mundo, y no solo los seres humanos, sino toda la creación cae, se separa de Dios y ya no puede experimentar todo lo que Dios tenía para los seres humanos y para la creación. Algo queda mal, muchas cosas quedan mal. Y por ejemplo, cuando Jesús ve a su amigo Lázaro que ha muerto y cómo se duelen las personas, Él llora. Él sabe que no debería ser así. Y esa compasión lo mueve a realizar ese milagro. Cuando Dios ve a este hombre paralítico, que día tras día tiene que ser llevado a la puerta del templo a que pida limosna, donde no sabe si le van a dar o no le van a dar, si va a tener lo suficiente. Él siente compasión, Él siente amor y Él sabe, Él dice, esto no debería ser así y quiere hacer algo al respecto. Lo que Él obra en la vida de este paralítico es porque lo ama. La palabra, muchas veces la palabra que nosotros vemos traducida en nuestras Biblias como sanar, es usada también como salvar. Y se refiere a lo siguiente: Dios toca nuestras vidas, Dios obra milagros en nuestras vidas para darnos la vida que Él quiere que tengamos. Hemos mencionado un par de ocasiones que cuando la Biblia habla de vida, no está hablando de tiempo de vida, de vivir muchos años, ni está hablando tan solo de respirar y que palpite nuestro corazón. Cuando la Biblia habla de vida, habla de la experiencia que podemos llegar a tener con Dios, de su presencia y obra con nosotros, momento a momento. Y es lo que Dios quiere entregarnos. En este caso, cuando Él ve al paralítico, Él dice, ok, suficiente. Has vivido de esta manera por muchos años y ahora vas a cumplir uno de los propósitos para los cuales tú fuiste creado, que es para llamar la atención de estas personas al mensaje que Pedro va a hacer. Pero además quiero darte la capacidad de caminar. Quiero darte aquello que has anhelado, que has extrañado durante todo este tiempo. Quiero darte la capacidad de apoyar a tu familia más que a través de limosnas, con un trabajo. Y que ya no seas visto como indigno de entrar al templo por
esta situación que tienes. Dios no solamente hace el milagro de sanarlo físicamente, sino que cambia su vida, la cambia para lo que Dios quiere que sea y lo lleva a considerar a Jesús. Esta semana te invito a que reconozcas los milagros que Dios está obrando en tu vida. Quizá no suceda nada espectacular en tu vida, pero piensa en lo que tienes. Piensa cómo dentro de esta situación que hemos estado viviendo y situaciones que hemos vivido en años anteriores, aquí estás. Y la mayoría de nosotros podemos decir que estamos bien. Cuando nosotros reconocemos que el Dios del universo anhela estar con nosotros, nos da su presencia en nuestras vidas, eso es un milagro. Cuando vemos que día tras día continuamos viviendo, continuamos gozando todas las bendiciones que Él nos da, eso es un milagro. Cuando tenemos personas, familiares, amigos que se preocupan por nosotros, que nos aman, que nos apoyan y ayudan, eso es un milagro. Cuando nosotros tenemos la capacidad de ayudar a otros, de contribuir a la vida de otros, eso es un milagro. Reconoce todo lo que Dios ya está obrando en tu vida. Pero además te invito a que esta semana tú le pidas a Él un milagro, lo que sea. Puede ser muy grande, puede ser pequeño, puede ser muy difícil, puede ser sencillo. Pero tú pídele a Dios, Dios obra este milagro en mi vida. Y vamos a pedirle que así sea. Padre, te agradecemos por esta historia que tú nos das en tu escritura, por el hecho de que Pedro y Juan fueron ese día al templo y encontraron a este hombre paralítico y se obró este milagro. No por la fe del paralítico, no por la fe o el poder de Pedro y de Juan, sino porque tú así lo quisiste, tú así lo obraste, porque tú así lo habías determinado desde el principio de los tiempos para que se cumplieran tus propósitos, principalmente que las personas conocieran a Jesús, como lo veremos la próxima semana. Y Padre, queremos reconocer, queremos que nos des conciencia de que tú estás actuando en nuestras vidas, aún ahora estás obrando milagros. Es tu poder el que está llevándonos a ser más y más como Jesús, llevándonos a cumplir los propósitos que tú tienes en nuestra vida. Ayúdanos a reconocer esto y te pedimos que esta semana tú nos muestres de una manera muy especial que tú estás obrando milagros en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.